Hola niñas y niños de los terceros básicos, espero que estén muy bien. Lo que vamos a ver hoy en este video es los textos no literarios. Recuerden que en el primer semestre nosotros ya vimos los textos literarios, entonces ahora en profundidad vamos a ver los textos no literarios. Los textos literarios son aquellos que tienen un propósito artístico o estético y buscan transmitir principalmente emocionalidad. Esto es lo que el autor o el escritor le da a estas narraciones literarias, emocionalidad. Su lenguaje es especial, que le otorga un valor estético. Ejemplos de textos literarios son el cuento, el poema, que son los que nosotros ya vimos, y además está la fábula, la novela, mitos, leyendas, etc. ¿Recuerdan la fábula? Que eran los que tenían personajes de animales, ¿cierto? Que ustedes lo reconocen muy bien. Y los mitos y leyendas, que generalmente eran los que tenían personajes a los dioses. Miren acá, vamos a ver los textos no literarios. Los textos no literarios tienen como principal propósito solo dar información, persuadir, dar instrucciones u órdenes. Estos carecen de emocionalidad. Estos solo, por ejemplo, vemos cuando nos quieren indicar algo, que hagamos algo o bien persuadirnos, por ejemplo, una publicidad para comprarnos, por ejemplo, un celular. Para eso son estos textos no literarios. Acá, ejemplos de textos no literarios son la noticia, la receta, la biografía, el cómics, etc. Miren, acá vamos a ver la noticia y el afiche como texto no literario. Cada uno tiene una estructura. Fíjense bien, la noticia tiene un epígrafe o antetítulo. ¿Qué quiere decir? Que esto va antes del título y el título o titular es lo que se escribe más grande que todo el texto y este está generalmente en letra negra, que llame mucho la atención el titular. La primera línea que se escribe después del título se llama bajada o subtítulo. El primer párrafo de la noticia se llama lead o entradilla. Y todo lo demás puede ser extenso, un párrafo, dos, tres, lo que sea, es el cuerpo de la noticia. Esa es la estructura que tiene cuando vemos o leemos una noticia. Y miren el afiche. Mira lo que dice: hola, soy un virus, primo de la gripa y el resfriado, y me llamo coronavirus. Es lo que está tan presente para nosotros ahora, ¿cierto? ¿Y qué nos quiere decir este afiche? Es solo darnos una pequeña información de que algo está pasando, y estos afiches pueden haber de muchos, por ejemplo, afiches de una publicidad para comprar algo, para vender algo, un afiche quizás de un concurso, todo lo que tenga que ver que nos entrega una información. Miren acá, la carta. La carta también es un texto no literario, ¿cierto? Porque solo nos entrega una información. Y lo mismo que la noticia, la carta también lleva una estructura. Miren esto, la estructura, la primera parte de la carta, todo esto se llama encabezamiento. Y acá dentro del encabezamiento va la ciudad y la fecha, o sea, dónde estamos escribiendo y el día que lo estamos haciendo. Y esto que vemos acá donde dice querida Carolina, es el saludo. Esto es la parte del encabezamiento. Lo que viene, toda la parte central de la carta es el cuerpo. Y acá fíjense bien, dice nombre, firma, ¿cierto? Y todo esto es la parte de la despedida de la carta. Y también hay una seña que nosotros escribimos con dos letras, que es PD, que significa postdata. Esto generalmente se utiliza cuando se nos olvida algo o queremos darle alguna recomendación después de la carta que ya está escrita. Por ejemplo, aquí dice, no olvides traer tus patines. O sea, era como algo muy importante y que no le escribí acá, lo hice en el P de postdata de la carta. Recuerden, la carta va el encabezamiento, dentro de esta va la ciudad y la fecha, después va el saludo, después viene el cuerpo de la carta y finalmente como despedida viene cuando nos despedimos, ¿cierto? Pero además ponemos el nombre o la firma para saber de quién se trata. Miren acá,
reglamento. Un reglamento también es un texto no literario porque nos está indicando qué hacer, cómo actuar. Miren, dice reglas de la clase. Llega contento a clase, trabaja con alegría, prepararse para aprender, traer el material necesario, arriésgate aunque te equivoques. Todas estas pequeñas como consejos que vemos acá son reglas que debemos cumplir dentro de la clase. En nuestro colegio también tenemos un reglamento y eso se llama reglamento interno. Ese reglamento también es el que nos indica cómo debemos actuar dentro del colegio. Por ejemplo, portarnos bien, respetar a nuestros profesores, a nuestros compañeros, no pelear, ser una persona activa, ¿cierto? En clase, tener un buen comportamiento. Todos esos son partes del reglamento interno, que también es un texto no literario. Miren acá, algo tan conocido para ustedes como es la receta. Esta es una receta de una mermelada de naranja, pero mira, la receta tiene algo también muy importante, que es también su estructura. Por ejemplo, tiene los ingredientes y después de los ingredientes tiene los pasos a seguir. Por ejemplo, acá en los ingredientes lleva todo lo que nosotros necesitamos para hacer la mermelada o un queque, lo que queramos hacer. Y después los pasos son las instrucciones. Por ejemplo, te va diciendo paso 1, batir los huevos, paso 2, remover, paso 3, poner en pote de cristal. O sea, todo siempre tiene una estructura a seguir para poder ser un texto no literario. No es solo que nos entregue una información, también tiene un orden que nos entregan esas informaciones. Miren acá, esto es un instructivo y como vemos acá, este instructivo es para hacer un barquito de papel, pero si bien esto nos está indicando qué hacer, también viene en un orden, fíjense, porque viene con números. 1, el 2, el 3, entonces no podemos, por ejemplo, tener esto si antes no pasamos por esto, ¿cierto? Por doblar en dos el cuaderno o la hojita que nos vemos acá. Entonces, si bien un instructivo nos dice qué debemos hacer, también nos dice el orden de que debemos seguir para que nos resulte ¿cierto? El producto final. ¿Qué otros textos no literarios conocen ustedes? Piénsenlo, recuerden qué otro texto puede ser no literario para ustedes y lo escriben y lo anotan y lo vamos a ver en la clase que vamos a tener esta semana. Y algo muy importante, recuerden niñas y niños de tercero que al comienzo de cada clase revisaremos la tarea dada en la clase anterior. Y además algo muy importante esta semana es que tenemos nuestra prueba del libro, en la lectura mensual, ¿cierto? Que es el libro Seguiremos siendo amigos. La fecha de este libro es el jueves 27 de agosto. Terminando la clase, se va a enviar este link para que ustedes puedan responder como lo hicimos anteriormente con las evaluaciones. Y va a estar todo ese día jueves y todo el día viernes 28 para que ustedes puedan responder esta evaluación, que es su prueba del libro, que ya todos debían haber leído. Así que les envío un abrazo, un cariño enorme, espero que ya nos vamos a reencontrar, ¿cierto? Pero por mientras vamos a seguir en clases virtuales para que sigamos aprendiendo. Así que les envío muchos cariños, cuídense mucho como siempre y nos vemos en las clases de esta semana. Cariños y cuídense mucho. Adiós, niños.